a pedir la dirección de Dios en nuestras vidas en esta hora. Padre bueno, Dios de toda gracia, Dios de misericordia, una vez más, Señor, hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, te hemos honrado, Señor, mi Dios, nuestro Padre. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder adorarte. Nos das este privilegio de poder honrarte y poder bendecirte, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Y hoy queremos tomar esta palabra. Queremos abrir las escrituras, Señor. Pero así como queremos abrir las escrituras, también anhelamos que el poder de tu Espíritu Santo influya en esta palabra, Señor, y nos lleves al conocimiento, nos lleves a la revelación, nos lleves a la verdad, nos guíes, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, bendito Dios y Padre todopoderoso, te bendecimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Muy bien, voy a pedirles que tomen sus lugares y vamos pues a abrir nuestras escrituras. ¿Cuántos traen sus escrituras? A ver, ¿cuántos traen sus escrituras, sus Biblias? Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos en esta hora a meditar en ella. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Ahí, como está sentado, vamos a leer este pasaje. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Ok? Aleluya. Bien, vamos a dar lectura. Dice de la siguiente manera: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Una vez más: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hoy vamos a ver este tema: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor siempre se manifestó a su pueblo Israel como el Dios único, uno. La palabra hebreo para uno es ejad, uno. A diferencia de los dioses paganos, de los dioses antiguos, que eran dioses, inclusive se le conocían como dioses porque eran politeístas, es decir, de un dios salían varios dioses. Y así se les conocía a los dioses a los dioses de este mundo, a los que levantaban sus dioses, que eran dioses que tenían varias cabezas. De un dios surgían dioses. A diferencia de esos dioses, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios que se le apareció a Abraham allí en la tierra de Ur de los Caldeos para decirle: de ti haré una gran nación. El Dios que se le apareció a Jacob dándole la promesa también. El Dios que se le apareció a Isaac. Ese Dios es un Dios único, uno. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios único. Un Dios que no se divide en tres partes. Un Dios que no se divide en tres cabezas. Es un solo Dios. Es único, ¿verdad? Y en este es el mandamiento. Inclusive en cierta
en cierta ocasión, los fariseos le preguntaron al maestro y le dijeron: ¿cuál es el mandamiento más grande o más importante de toda la ley de Moisés, de toda la Torá? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el maestro respondió: el mandamiento más importante es este: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Entonces, el pueblo hebreo siempre tiene en cuenta, siempre está consciente que el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es uno. Es un Dios único y verdadero. Amén. No es un Dios que se divide en 3 o 4 partes. No es un Dios que se divide en 2 partes. Nuestro Dios es un Dios único. Yo quiero que hoy, conforme a la palabra, vayamos afirmando nuestra fe. Afirmando nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes en algún momento han escuchado mensajes o prédicas a través del internet, ¿verdad? Ahora uno se puede conectar por el internet y en un segundo uno está en otra parte del mundo donde está predicando otro pastor, y en un segundo uno se conecta a Argentina, Estados Unidos, en diferentes partes del país, del mundo, donde se está predicando la palabra. Pero es importante que usted afirme su fe conforme a las Escrituras para que usted pueda discernir lo que está recibiendo. Yo no digo que usted no vaya a esos mensajes. Yo no digo que usted no escuche esas prédicas, que no vaya a esas palabras, sino lo que estoy diciendo es de que usted se fundamente conforme a la palabra del Señor, para que cuando usted escucha algún mensaje no se deje llevar por falsas enseñanzas. Que su fe esté fundada conforme a las Sagradas Escrituras. Tenemos un libro sagrado, ¿verdad? Que es este. Y creo que nuestra fe, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús mismo. Entonces, nuestra fe debe estar edificado sobre los apóstoles, pero también sobre los profetas, los que hablaron en el tiempo antiguo, los que hablaron en tiempo pasado para el día de hoy. Entonces, el Dios de los hebreos es único. Es un Dios que no se divide, no es un Dios politeísta, es un Dios monoteísta. Cuando se reconoce que el Dios de los hebreos es un Dios monoteísta, quiere decir que es un Dios único, ¿verdad? Como les decía, a diferencia de los otros dioses en Canaán, en las tierras que estaban alrededor de Israel, que tenían sus dioses, pero eran dioses politeístas, por eso le conocían como dioses. Pero el Dios de los hebreos se dio a conocer como el único Dios verdadero. Vaya a ver lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Yo le voy a pedir si gusta apuntar estos pasajes de la Escritura y usted pueda repasarlos más tarde. También va a estar esta prédica grabado para que usted más tarde pueda darle un repaso a este estudio y así poder nosotros afirmar nuestra fe, fundamentarnos sobre la fe de los apóstoles y los profetas. Muy bien, Isaías capítulo 45, Deuteronomio capítulo 32, verso 39, dice lo siguiente:
vean ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién está hablando? El Creador, el Dios, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice, observen, vean que yo soy, dice el Señor, y no hay dioses conmigo, ¿verdad? El Dios está diciendo, no hay dioses conmigo, no hay dioses a mi lado, conmigo no hay nadie más, porque yo soy el único Dios, dice el Señor. Así dice el Señor. Esta es la palabra de Dios. Y recuerden, nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Amén. Y si el libro de Deuteronomios, que fue escrito por Moisés, al menos eso es lo que creemos, ¿verdad? Que fue escrito por Moisés y es conocido hoy en Israel como los textos más sagrados, que es la Torá, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras que tenemos, y es lo que tiene el pueblo de Israel más sagrado, la Torá. Y si ahí encontramos que Dios, Él es único Dios y que con Él no hay dioses. Con Él no hay dioses. Él es uno nada más. No hay dioses a su lado, ni a su izquierda ni a su derecha. Él es un solo Dios y Él está sobre todo lo creado en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces dice, vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarles de mi mano. Ahora si vayamos a Isaías capítulo 45, verso 5 al verso 6. Amén. Isaías capítulo 45, verso 5 al verso 6. Mire lo que dice. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Amén. Yo soy el Señor. Amén. Dice, yo soy el Señor y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. No hay Dios, ¿verdad? El Dios de Israel es uno solo. No son 2, no son 3, no son 4. No es un Dios politeísta como el Dios de los dioses paganos, ¿verdad? Más tarde los dioses griegos también eran dioses politeístas. La teoría de Platón es que los dioses eran politeístas y que los dioses se manifestaban en diferentes seres. Entonces, el Dios de los hebreos siempre enfatizó que Él es uno solo. Por eso les decía, la palabra hebreo para uno es ejad. Y esa palabra, el pueblo de Israel, es como unidad, como uno nada más. No hay un conjunto, sino que solamente es uno solo nada más. Entonces vemos en Isaías, dice, yo soy el Señor y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay más que yo.
yo el Señor y ninguno más que yo. Escuches, el Señor es muy claro en este pasaje. Es muy claro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque en estos tiempos, en los tiempos de Isaías, la corriente del mundo, la filosofía de los pueblos surgían y estaban queriendo confundir al pueblo del Señor. Todos sabemos que el pueblo de Dios en tiempos de Jeremías fueron conquistados por diferentes imperios en el mundo antiguo. Y de entre que fueron conquistados, también se les empezó a influenciar estas enseñanzas de los dioses politeístas, de tal grado que ellos quedaron confundidos de quién era su Dios. Por eso es que Dios constantemente habló muy fuertemente. Si usted lee el libro de Jeremías, siempre Dios le dice: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y el Señor les dice: porque ustedes han ido detrás de sus dioses, detrás de ídolos. ¿Por qué? Porque el pueblo, al ser conquistados, al ser desterrados de su pueblo, de su nación, y ellos comenzaron a absorber todas estas enseñanzas de las otras naciones. Y por eso es que Dios levantó a un Jeremías, levantó a un Ezequiel, levantó a un Isaías, levantó a un Jonás, levantó a todos estos profetas para hacer regresar al pueblo de Dios una vez más a la verdadera fe, regresar al pueblo al Dios único y verdadero. Cuando el pueblo estaba siendo confundido de quién era su Dios, el Señor habló por medio de los profetas. Y en este pasaje encontramos que es muy claro lo que el Señor dice: yo soy el Señor, no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Amén. ¿Hay otro Dios aparte? ¿Hay otro Dios fuera de nuestro Dios? ¿Un Dios más chiquito? ¿Un Dios inferior? No hay. Él es el único Dios. Y se lo hace saber al pueblo de Dios, se lo hace saber a su pueblo. Amén. Porque les vuelvo a repetir, la influencia de los pueblos paganos por lo cual el pueblo de Israel fue conquistado era que eran dioses politeístas, es decir, un Dios que se dividía en varios dioses. Y esa es la razón por la cual Dios comenzó a llamar la atención a su pueblo y a decirles: no se confundan, yo soy el Señor, fuera de mí no hay otro Dios, dice el Señor. Dice: las riquezas, yo soy el Señor, aparte de mí no hay Dios, yo te ciño aunque tú no me conoces. Esta parte dice: aunque tú no me conoces, era porque habían pasado muchas generaciones. Y usted sabe que pasa una generación y se va perdiendo la enseñanza o la verdadera enseñanza. Pasa otra generación y se pierde la enseñanza si no se le da un seguimiento a la verdadera fe, pues a las escrituras. Se va perdiendo la enseñanza, se va perdiendo la instrucción. El Señor le dijo también a su pueblo: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas por la mañana, al mediodía, por la tarde, yendo de camino al trabajo, antes de acostarte, al levantarte. Esta palabra estará contigo siempre. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel se olvidaba de la ley del Señor, podrían perder ellos la identidad de lo que es su Dios. Y ellos podían perder su identidad como pueblo de un solo Dios. Y esa es la razón por la cual le dice: aunque tú no me conoces. Esto es porque el pueblo de Israel en tiempos de Jeremías había sido contaminado ya
se había perdido. Inclusive el nombre de Dios se perdió porque dejaron de pronunciarlo. Dejaron de pronunciarlo y comenzó a influirse mucho esta influencia, la influencia del mundo pagano en aquel tiempo. Y entonces Dios le dice: tú no me conoces. Esa generación de Jeremías le dijo: ustedes no me conocen. No me conocen como sus padres, como sus antepasados. Porque han perdido la enseñanza, han perdido la instrucción. Imagínense, desde ese tiempo ya el pueblo de Israel había perdido la enseñanza de su Dios. Por ello es que el Señor les habla de esta manera. Dice: yo te ciño aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento del sol hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Hay otro? No, ¿verdad? Es el único Dios, el creador del universo. Es el único Dios. Es el único que a usted se puede acercar y decirle: tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi creador. Es el único que usted le pueda adorar y decirle: Padre, te adoro porque tú eres mi Dios, eres mi creador. Aleluya. El apóstol Pablo escribe, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo: al único y sabio Dios. Es decir, Pablo sabía que solo hay un Dios, ¿verdad? Solo hay un Dios. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tú te acerques para adorar a Dios, reconozcas que solo tienes un Dios, un solo Dios. No son dos, no son tres, es un solo Dios verdadero. Tomando las enseñanzas del Maestro, de Jesús, ahí en Juan capítulo 17, verso 3, vaya ahí a su escritura. Juan capítulo 17, verso 3. Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Quiero preguntarles: ¿a quiénes les estaba predicando Jesús? ¿A quiénes les estaba hablando Jesús? ¿Sí sabe a quiénes? ¿A quiénes? A su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. A ese pueblo les estaba hablando. Y a ese pueblo le dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Qué palabras tan fuertes del Maestro. Qué palabras tan fuertes del Maestro. Es decir, el único Dios verdadero. Amén. No había otro Dios y no hay otro Dios. Amén. Entonces lo que el Maestro estaba haciendo, al igual que los profetas, es retornando al pueblo de Israel a creer en el único Dios verdadero. Aleluya. En el único Dios verdadero. Ahora, ese pasaje también dice: y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, ¿verdad? ¿Sí dice así? Dice: y a Cristo Jesús, a quien has enviado. Amén. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús,
es decir, a Yeshua el Mesías. Sabemos que la palabra Cristo es Mesías en hebreo y Jesús es Yeshua. Entonces a Cristo Jesús, a quien tú has enviado. Y aquí viene lo interesante, o lo más interesante, porque en la mitología, la mitología de la era postcristiana, es decir, después de los apóstoles, surgieron muchos filósofos. Uno de ellos fue Tertuliano de Cartago, y este hombre influyó mucho en la teología cristiana para enseñar que el Dios de los hebreos era un Dios trinitas, era un Dios tripartito, era un Dios dividido en tres partes, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está documentado en la historia de la iglesia, cómo este hombre, Tertuliano de Cartago, conocido como padre de la iglesia, y cuando se le conoce como padre de la iglesia, es fundador de la doctrina o el dogma del cristianismo. Este hombre influyó mucho al decir que el Dios de los hebreos era un Dios trinitario, era un Dios trinitas, es decir, un Dios dividido en tres personas. Esto aproximadamente en el siglo primero, entre el siglo primero y el siglo segundo después de Cristo, después del Mesías. Y se comenzó a creer, se comenzó a influir en el mundo cristiano, en el pueblo cristiano, la idea de que Dios se había manifestado en tres personas distintas. Pero esto es todo lo contrario. Por eso dice la palabra de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Diga conmigo, apóstoles y profetas. Así es de que nosotros no nos vamos a apartar de este libro de la ley. Tanto los profetas y tanto los apóstoles enseñaron, ¿verdad? Conforme a la dirección de Dios. Y de ahí nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomarnos, sin importar que el 90% de la población del mundo crea en un Dios trinitario. Amén. Hay un remanente, hay un pueblo que se va a las escrituras, hay un pueblo que se fundamenta en las escrituras, es un remanente que quiere salir de esta idea de un Dios politeísta. Amén. Y tenemos que nosotros fundamentarnos para creer en ese mismo Dios de los hebreos, que es un Dios monoteísta, un Dios único. Amén. Creer en ese único Dios verdadero. El maestro lo enseñó así. El maestro dijo: y que te conozcan a ti. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Dar a conocer a Dios. Ese fue su misión en la tierra. Esa fue su misión aquí, que tú y yo conozcamos al Creador, que tú y yo conozcamos a Dios. Por eso dice, mi misión, esta es una oración de Yeshua. Ahí cuando nosotros leemos desde el verso 1 del capítulo 17 de Juan, comenzamos a ver que él alzó los ojos al cielo y dijo: te alabo, Padre. ¿Ya? Y comenzó a orar y comenzó a clamar a Dios. Dentro de su oración dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, y a Cristo Jesús, a quien tú has enviado. Es decir, a Yeshua el Mesías, a quien tú has enviado. Veamos pues el libro de Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Dice lo siguiente. A ver si rápidamente vamos ahí a
a la carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6, dice, para nosotros, escuche, está hablando el apóstol Pablo. Ya no estamos leyendo el Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Mira lo que dice el apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Solo hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? Ahí lo dice en su escritura. Ahí lo dice. ¿Quién es ese Dios? El Padre, el creador del universo. Amén. El único que creó todas las cosas que hoy podemos ver. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, ¿verdad? Y un Señor, diga conmigo, un Señor. Ahora, hay un Dios y un Señor. Note, Pablo dice, hay un Dios, y ese Dios es el Padre, ¿verdad? Para nosotros solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre, el creador del universo. Y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Cristo Jesús. Yeshua el Mesías. Él es el Señor, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Otro pasaje del Nuevo Testamento está en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Ya estamos en la era cristiana, o conocido como la era cristiana, que si nosotros traducimos esa palabra cristiana en hebreo, es la era mesiánica, la era del Mesías. Amén. 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Una vez más, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. Amén. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y ahí lo dice, hombre, no Dios, hombre. Cristo Jesús no es Dios, es hombre, es el Mesías enviado. ¿Por qué Pablo dice y hace la diferencia entre Dios y el Mesías? Y dice un solo Dios, porque hay un solo Dios y hay un mediador. ¿Por qué hace la diferencia? Porque esa era la creencia de la primera iglesia, o de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, la iglesia de los apóstoles, o la iglesia que fundó el Mesías, el Señor, ¿verdad? Esa era la fe de ellos, es la misma fe del pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Pablo fue instruido en la enseñanza hebraísta. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre muy reconocido en las escrituras hebreas de su tiempo, ¿verdad? Pues uno quizás de la línea de los fariseos, muy reconocido en aquel tiempo. Entonces Pablo, de acuerdo a su fe hebraísta, de acuerdo a su fe, ¿verdad?, judía, ellos reconocían que hay un solo Dios, no hay más, no hay más. Entonces él escribió a las cartas, dice, porque hay un solo Dios, y le dice a Timoteo, para nosotros, Timoteo,
para nosotros los judíos, para nosotros los que creemos en Yeshua, solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre. Y hay un Señor, ¿verdad? Y ese Señor es Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, ¿por qué Señor? Porque hay un Señor. Te puede decir, hay un Dios y un Señor. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo Señor que Dios? No es lo mismo, ¿verdad? Hay muchos señores. Hay muchos señores, pero hay un solo Dios. Puede haber muchos señores. Ahora, Señor es amo, es dueño, ¿verdad? Pero hay muchos señores, pero no hay, aunque haya muchos que se llamen dioses, dice la Escritura, aunque haya muchos que se llamen dioses y muchos que se llamen señores, pero para nosotros solamente hay un Dios, un Dios. Ahora, la creencia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, es que algún día vendría un libertador, un Mesías del linaje de la tribu de David, ¿verdad? Surgiría un Mesías en Israel como libertador para el pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos. Esa ha sido la fe del pueblo judío, o eso ha sido la esperanza del pueblo judío, amén, desde muchos años atrás. Y hasta el día de hoy, el pueblo judío están esperando a su Mesías, a su libertador. Nosotros creemos que hace 2000 años ese Mesías vino al mundo. Ese Mesías se manifestó al mundo. Lo que estaba escrito en los profetas, lo que estaba escrito desde la creación misma, porque desde la creación se estaba anunciando la venida de un Mesías que nos libertaría y libertaría a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y de ahí de paso por todos los profetas de Israel que anunciaron la venida del Mesías. Y nosotros creemos por fe que hace 2000 años ese Mesías se manifestó a esta tierra como el Salvador, como el Redentor, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Gloria al Señor. Dice en Ezequiel, vaya conmigo allá a Ezequiel, capítulo 34, verso 22 al 24. Ezequiel capítulo 34, verso 22 al 24. Vamos a ver qué dice acá. ¿Ya lo tiene? Dice, verso 22, dice: y yo libraré a mis ovejas, y nunca más quedarán expuestas al pillaje. Yo juzgaré entre cordero y cordero. Dice en el verso 23, oiga, ponga atención a este pasaje. Verso 23 dice: ¿quién está hablando acá? El Creador, ¿verdad? El Eterno, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice: yo levantaré sobre ellas un solo pastor. Un solo pastor. Y mi siervo David, él las apacentará. Él las apacentará y será su pastor. Ahora entendemos por qué Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque ese es el pastor que el Padre levantó, no como Dios,
sino como un libertador, como un pastor a Israel, como un pastor a la iglesia, como un pastor para nosotros. Dice Dios: yo levantaré sobre ellos un solo pastor, y mi siervo David. Aquí entendemos que era del linaje de la tribu de David, o el linaje de la descendencia de David, quien Dios levantaría a ese pastor. Por eso el Mesías, lo hemos leído por las escrituras, que es el hijo de David. Cuando el Mesías anduvo por su tierra, anduvo caminando sobre las calles, ¿cuántas veces le gritaron: Yeshua, hijo de David? ¿Verdad? ¿Cómo le dijeron? Jesús, hijo de David. Yeshua, hijo de David. Y le digo Yeshua porque los hebreos no pronunciaban Jesús, ellos pronunciaban Yeshua en hebreo, como era su nombre. Debemos entender algo, que al que conocemos hoy como Jesús, él nació siendo judío, vivió siendo judío y murió siendo judío. Él no fue griego, él fue judío. Más tarde, después del siglo III, del siglo IV, la influencia griega influenció para que todo se conociera como si él fuera un dios griego. Pero no es así. Él fue un judío, nació como judío, fue circuncidado. ¿Sabe qué es circuncidarse? Dice que a los 8 días fue circuncidado, como la costumbre de todo primogénito en el pueblo de Dios. Fue circuncidado a los 8 días. Vivió como las costumbres judías. Él se reunía en el templo en el Shabbat. Él adoraba a Dios. Él oraba a Dios como un judío, como cualquier judío. Amén. Pero era la promesa a Israel. Era el pastor de las ovejas de Israel. Es el pastor, más bien. Es el pastor, porque algún día, dice el apóstol Pedro, que el príncipe de los pastores se manifestará, aleluya, una vez más a esta tierra, ya no como un siervo sufriente, sino ahora para traer juicio a las naciones, a todos aquellos que no creyeron en él, ¿verdad? Que no le recibieron, ¿verdad? Recibirán el castigo de parte de Dios. Gloria al Señor. Pero este es el Mesías. Dice: yo levantaré. ¿Quién está hablando? El Creador, el Padre. Dice: yo levantaré sobre ellas un solo pastor, y mi siervo David, él las apacentará, y él los apacentará, y así será su pastor. Fíjese lo que dice en el verso siguiente, verso 24. Dice: yo, el Señor, seré su Dios. Fíjese lo que dice. El Señor no dice: el pastor será su Dios. El pastor que yo levantaré en medio de ustedes será su Dios. No. Dice: yo seré su Dios. Y dice: y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Es decir, Dios dice: he dicho, ¿verdad? He dicho, así será. Entonces Dios, amén, levantó a Yeshua como un pastor a Israel y a las naciones. Amén. Por eso él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aleluya. Pero la creencia de un solo Dios del pueblo hebreo, esa debe ser la creencia de la iglesia de este tiempo, que hay un solo Dios verdadero. El problema de la iglesia de este tiempo, tal como sucedió en los tiempos de Jeremías, es de que los dioses paganos, o la cultura de los dioses paganos, se influenció mucho en el cristianismo posterior a los apóstoles. Les hablaba de la historia de Tertuliano, de la vida de Tertuliano de Cartago, ¿verdad? Un hombre, pieza clave,
por lo cual haya surgido esta doctrina de la Trinidad y enseñar que Dios es un Dios trinitas, un Dios tripartito, un Dios dividido en tres personas. Él es, digamos, el que causó todo este movimiento. Más tarde otros filósofos retomaron su enseñanza, su doctrina, y fundamentaron y se tomaron las escrituras y tomaron bases escriturales para enseñar, ¿verdad?, que Dios se había manifestado en carne a la humanidad. Aleluya. Y que Dios, así como los dioses griegos se manifestaban en carne, se manifestaban en seres, se manifestaban en humanos, ellos empezaron a enseñar que el Dios de los hebreos también se manifestó en Jesús, en Yeshua, y que el Dios anduvo en medio de nosotros. Y entonces se elevó un estándar en el año 325, en el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la iglesia católica apostólica romana. En el primer concilio de Nicea se estipuló que Jesús es Dios encarnado. Allí Constantino, el emperador Constantino, dijo o enseñó o más bien influyó para que se pusiera como dogma niceano que en la iglesia que Jesús que Dios se había encarnado en Jesús, que había tomado forma humana y se había manifestado a la tierra. Totalmente en contra de lo que los profetas hablaron. Totalmente contrario a lo que los profetas hablaron. Si nosotros leemos cuidadosamente los escritos de los profetas, en ningún momento vamos a ver que el Mesías que vendría en la tierra sería un Dios. Jamás. Nosotros vamos a encontrar que Dios le dijo a David que su reino no tendría fin, que de sus lomos saldría una vara, un vástago, ¿verdad?, que regiría a Israel. De ahí saldría un rey, un libertador, aleluya, de la descendencia de David. Pero en ningún momento nosotros vamos a ver que los profetas hablaron que sería un Dios. Por lo tanto, conforme a las escrituras, conforme a la fe de los apóstoles y profetas, nosotros como iglesias creemos. Para nosotros, dice Pablo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Para nosotros solo hay un Dios y un Señor, es decir, un Mesías, alguien que Dios le levantó a un estándar quizás más alto, gloria al Señor, pero no al lugar de Dios. No tomó el lugar de Dios. Jamás pudo haber pasado de esa manera. Él lo hizo Señor y Mesías. Amén. Él lo hizo Señor y Mesías. Cuando nosotros leemos que para nosotros, sin embargo, hay un solo Señor, nosotros entendemos que Dios lo elevó a un estatus más alto. De tal manera que Jesús, el Mesías, es el Señor de todos nosotros. Amén. Pero no Dios. Una cosa es que sea Señor o sea amo, pero no Señor, no Dios, porque hay un solo Dios. Amén. Hay un solo Dios. Para nosotros solamente hay un solo Dios. Aleluya. Veamos el libro de Hechos para terminar. Aleluya. Hechos capítulo 3, verso 22. Veamos qué es lo que creía la iglesia del libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, verso 22. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe no contaminada, no influenciada por filósofos griegos.
Si usted quiere tener una fe genuina, tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que hacer un retorno a las Escrituras. Aunque muchos no lo acepten, aunque muchos no quieran, pero la iglesia del Señor tiene que reformarse. Amén. Capítulo 3, verso 22. Hechos, capítulo 3, verso 22. Leemos, dice: porque ciertamente Moisés dijo: el Señor su Dios les levantará de entre sus hermanos un profeta como yo. A él escucharán en todas las cosas que les hable. Y suceda que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, y todos los que hablaron, también anunciaron estos días. Y ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios concretó con sus padres, diciendo: Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirles y así convertirse cada uno de su maldad. Mira lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Pablo les está haciendo recordar que Moisés habló de esos días. Que Pablo les está diciendo que Dios levantaría un profeta en medio del pueblo de Israel, y a él tenían que escuchar. ¿A qué profeta se referían? A Jesús, a Yeshua, al Mesías. Ese es el profeta que el Señor le prometió a Moisés. Dijo: yo levantaré a un profeta en medio de ustedes. A él deben de escuchar, a él deben de oír, ¿verdad? Amén. A él es el que ustedes deben de escuchar. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios único y verdadero. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando oramos a Dios, cuando le cantamos, cuando le alabamos, cuando le honramos. Usted no puede decir: te adoro, Jesús, mi Dios. Usted no puede orar y decir: Señor, Dios mío, Jesús de Nazaret, porque usted está haciendo otro Dios. Y eso se conoce en las Escrituras como idolatría. Idolatría. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no levantó a otro Dios. Dios levantó a un Mesías, a un ungido, y lo elevó a un estándar de Señor. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Pero no a un estándar de Dios. Aleluya. Amén. Entonces dice el Señor: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo leímos conforme las Escrituras, en todas las Escrituras, y nosotros vemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de Jeremías, el Dios de Isaías, es un solo Dios. No es un Dios dividido en tres partes, no es un Dios tripartito, es un solo Dios verdadero. Y la iglesia del Señor, la iglesia del libro de los Hechos, al menos y de hecho toda la iglesia, vean, si nosotros leemos el verso 4, el capítulo 4, veamos, última palabra, último pasaje que leemos, en la oración de la iglesia. Este es un ejemplo muy claro de ver cómo oraba la iglesia del libro de los Hechos. Mire, dice, capítulo 4, verso 24, dice: cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios. ¿A quién oraron?
a Dios. ¿A quién oró el pueblo de Dios? ¿A quién oró la iglesia del libro de los Hechos? A Dios. ¿Y cómo dijeron? Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: porque se amontinan las naciones y los pueblos tomaron cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato y con los gentiles y los pueblos de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús. ¿Verdad? Se reunieron, fíjense cómo estaban orando, cómo estaba orando en la iglesia y le estaban diciendo a Dios. Se levantaron los reyes, se levantaron los líderes religiosos contra tu santo siervo Jesús. ¿Cómo lo conocía la iglesia, el libro de los Hechos, a Jesús? Como un siervo de Dios, un siervo sufriente, un siervo que se entregó por nosotros, aleluya, pero que el Señor lo levantó de la muerte, lo levantó de la tumba, le dio un lugar de alto honor, aleluya. Mire lo que dice más adelante: contra tu santo siervo Jesús, el cual ungiste para llevar a cabo todo lo que en tu mano y tu consejo había determinado de antemano que había de ser hecho. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía, mientras extiendes tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Una vez más, gloria al Señor. Una vez más ellos oraron. Ahí está la manera en que la iglesia oraba a Dios y la manera que la iglesia reconocía a Jesús como un profeta, como el ungido del Señor, como aquel que el Señor levantó, el que estaba escrito en las escrituras antiguas, ahí en los textos antiguos, desde de los textos más sagrados, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Abraham: de tu simiente. La palabra semilla viene de semen. De tu simiente, de tu semilla, de tu simiente, ¿verdad? Levantaré a un profeta. De tu simiente, en tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. Está hablando de un ser humano. Por eso cuando Pablo dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, porque Cristo Jesús no fue Dios, fue hombre, fue el Mesías que Dios levantó para rescatar al pueblo de Israel. Aleluya. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Y si hay dudas respecto a este tema, yo nomás quiero decirle: vaya a la Escritura. Vayamos a la Escritura, porque lo importante de estos temas es de que usted y yo vayamos a escudriñar la palabra, vayamos a escudriñar las Escrituras para llevar un conocimiento, para llevar un crecimiento en la palabra de Dios, para rectificar. Se vale rectificar. Si yo antes oraba: Señor Jesús, mi Dios, yo puedo rectificar mi oración. Hay otro tema muy importante que es respecto a la oración, ¿verdad? Y yo en este tema es a quién debemos orar. Y el maestro nos enseñó a quién orar. Así como los discípulos, así como la iglesia comenzó a orar a Dios, amén, así nosotros. Pero tristemente, como esta doctrina así se ha impregnado mucho en la iglesia cristiana, lamentablemente esta doctrina trinitaria, elevar a Jesús en un estándar de Dios, ¿verdad? Y adorarlo y orar como si Él fuese el Dios, el creador del universo mismo. Entonces nos ha llevado a una confusión,
nos ha llevado a tener dudas, nos ha llevado a orar a Jesús como si Él fuera Dios, nos ha llevado a adorar a Jesús como si Él fuera Dios, porque lamentablemente esta doctrina o esta ideología trinitaria influenciado por Constantino, ¿verdad? Por Constantino también, pero también por los padres de la iglesia que surgieron después, mucho después de los discípulos, mucho después de los apóstoles, ¿verdad? Uno de ellos les decía, Tertuliano de Cartago, que lamentablemente toda esta influencia de Grecia grecorromana fue uno de los pilares, influencias de los cuales hasta el día de hoy se siguen. Si usted va al dogma, si usted va al credo de la Iglesia Católica, usted entre ahí en el portal internet y vaya al credo de la Iglesia Católica, usted va a leer que dice: este es el credo niceano, y está hablando del credo del 325, del concilio del año 325 después de Cristo. Desde allá traen esa raíz. Aleluya. No es una doctrina bíblica, no es una enseñanza bíblica, es una enseñanza humana, es una ideología, es una idea humana. Y lo que Dios nos enseña a nosotros en su palabra es muy diferente. Y por eso es que cuando enseñamos esto, mucha gente se molesta, mucha gente se enoja, mucha gente dice: no, ¿cómo es que ustedes solo tienen a un Dios? ¿Verdad? Solamente tienen a un Dios. Pues el Dios de Israel, con uno basta. No necesitamos muchos dioses, con uno basta. Él es uno, y lo habló desde la creación. Y de hecho el mandamiento más importante para el pueblo hebreo es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay más, no hay más. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Que esta palabra, que esta enseñanza, que esta doctrina quede impregnada en tu corazón, quede grabada en tu corazón. Aleluya. Y si tienes dudas respecto a esta enseñanza, ve a la palabra. Ve a la palabra. Dice el apóstol Santiago: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, pero pida con fe. Pida con fe. Aleluya, porque si pedimos con fe, seguramente el Señor ha de revelarles su palabra. Cierra tus ojos. Tú que nos has escuchado por medio de esta transmisión, vuelve tu fe. Regresa a conocer al verdadero Dios. Yeshua, nuestro Mesías, dijo: y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aleluya. Retorna, pueblo del Señor, regresa a la verdadera fe. Aleluya. Regresa a conocer al Dios único, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Aleluya. El Dios que amó a este mundo, aquel que de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo, envió a su Mesías al mundo. Aleluya. Para salvar al mundo. Aleluya. Regresa, pueblo del Señor, regresa. Deshazte de esas viejas doctrinas, deshazte de esas doctrinas, mandamientos de hombres, ideas de hombres. Aleluya. Y regresa a tu fe, a esa verdadera fe. Aleluya. Fundamentada en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que prestaron sus oídos. Gracias por aquellos que dispusieron su corazón a esta palabra, que dispusieron su mente, que dispusieron su espíritu
a esta palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que nos hagas volver nuestro corazón a la fe verdadera, que hagas volver nuestro corazón, oh Dios, al único Dios verdadero. Padre eterno, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a buscarte en espíritu y en verdad. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias, gracias. Aleluya. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a comprender tu palabra. Ayúdame a entender el propósito por lo cual tú me has alcanzado. El propósito por lo cual me sacaste de la idolatría, de la ignorancia. Ayúdame a entender, Padre, y a ir creciendo, Dios mío, hasta la medida y la estatura de Yeshua mismo, como dice tu palabra. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Gracias. Aleluya. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Padre. Ahí, Señor, en los corazones de tus hijos, ahí en los corazones de tu pueblo, Señor. Padre, llénales. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Te amamos. Te alabamos. Oh Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias. Espíritu, ven. Aleluya. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre, por derramar tu espíritu en cada corazón. Gracias por derramar tu presencia en cada corazón, en cada vida. Gracias, gracias. Gracias, oh Dios. Gracias. Aleluya. Gracias. Oh, bendito Dios. Gracias. Así damos gracias en esta noche por su palabra. Damos gracias en esta noche por su presencia. Y vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a orar también por la ofrenda.